diga que nuestra oración puede mucho, porque no puede por nosotros, sino que puede porque Él es todopoderoso. A veces pensamos que es por nosotros, pero no, en realidad es por su poder que se libera, que se desata, que se manifiesta cuando hombres y mujeres creen. Así que bueno, ¿estamos bien? ¿Todo en orden? Qué bueno poder verlos nuevamente, que han llegado bien. Aquellos que vienen de más lejos, otros que vienen de más cerca, pero igual es un gusto vernos, compartir un tiempo juntos y celebrar esta noche, este momento de celebración. Una pregunta que quería hacerles. ¿Han pensado hoy? ¿Han pensado? ¿Cuántas veces pensaron? ¿Cuántas veces tuvieron pensamientos? No las contaron, ¿no? No. Ahora, esos pensamientos que tuvieron, ¿cuántos pensamientos fueron en Cristo y cuántos pensamientos del mundo? Y cuando hacemos el balance, ¿para dónde se inclina la balanza? Es un tema ese, ¿no? Nuestros pensamientos. Porque conforme a lo que pensamos, vamos conformando nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente, cuando pensamos en cosas del mundo, porque según aquello que miramos, nos vamos transformando. Dice la palabra de Dios que cuando miramos al Señor, nos vamos transformando al Señor, como en un espejo. La misma imagen. Ahora, cuando vamos mirando al mundo, ¿en qué nos transformamos? En las cosas del mundo. Por eso, los pensamientos son tan importantes en la vida del creyente, de ser muy observadores de las cosas que pensamos. ¿En qué pensamos? Ante cada circunstancia. Y esto no quiere decir que no nos ocupemos, ¿sí? No estemos ocupados de aquellas cosas que en el mundo tenemos que hacer. Pero no obstante, aún aquellas cosas que podemos hacer, las podemos hacer en el Señor. Lo podemos hacer en Cristo, dándole la gloria a Él. Como decíamos hoy, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, que aún en las situaciones donde no sabemos qué hacer, Él tiene las respuestas. Lo cierto es que los pensamientos es algo que inevitablemente vienen. Es inevitable. Vamos a pensar desde que somos, no sé si desde que somos bebé, pues no me acuerdo si pensé cuando era bebé, hasta que más vale no pensar. Que pensar, más vale no pensar. Desde que somos pequeños o bebés hasta que el resto de nuestras vidas, si retorna a Cristo, tendremos pensamientos como Él tiene hoy, ¿no? Pero siempre estamos pensando. Por eso la palabra de Dios habla mucho de los pensamientos, de cuidar nuestros pensamientos, de observar qué pensamos ante cada circunstancia. Es a lo que nos vamos a transformar. Tal es Él, lo ha dicho la Biblia, no Maruca. Estamos viviendo tiempos donde la información que viene a nuestras vidas es súper abundante, más que en otros tiempos. Hoy con la televisión, con los medios de comunicación, con los medios informáticos, el celular, que te mandan información que vos no querés y te la mandan. Es así. O sea, hay un bombardeo permanente hacia nuestros pensamientos. Y nosotros como creyentes tenemos que estar muy vigilantes de qué pensamientos anidamos, a qué pensamientos le damos lugar. Y qué pensamientos son los que condicionan mi estado, mi carácter, mi vida.
Hay un bombardeo constante que viene a nuestras vidas, de pensamientos de otros que muchas veces los tomamos nosotros para nosotros mismos. Los medios de comunicación, el sexto poder, como dicen, el periodismo, que permanentemente está cada vez más bombardeando con pensamientos e ideas. Lo cual no quiere decir que desconozcamos. El tema es saber nosotros si esos pensamientos van a ser los que determinen mi actitud en la vida, mi actitud hacia la palabra de Dios, mi actitud ante las situaciones. El diablo, como ser espiritual de maldad y de mentira, va a procurar que pensamientos del mundo gobiernen en nuestro ser, en nuestra cabecita. Que tengamos pensamientos del mundo por sobre todo pensamiento de la palabra de Dios. Y ahí es donde el creyente queda cautivo a una manera de pensar donde su confianza no está puesta en Dios, sino en las cosas externas que cambien, que mejoren, ¿sí? Que mejore la economía, que mejore el país, me voy a otro país porque en otro lugar está mejor. Pensamientos que el mundo trae y que hace tomar decisiones a las personas. El diablo de esta manera promueve el temor con pensamientos que trae a nuestra vida. La gente empieza a actuar por temor. Voy a hacer esto para que no me pase. Voy a usar esta pasta dental para que no se me piquen los dientes. Voy a usar esta marca de ropa porque quedo bien ante la sociedad. Bueno, hay tantas cosas que el diablo promueve, ¿no? De cuidar la imagen, una imagen falsa. El diablo sabe muy bien acerca del ego de las personas. Conoce el ego de las personas y trabaja con el ego de las personas, y el temor se basa en el ego de las personas. Empiezo a tener temor, entonces empiezo yo a confiar más en recursos externos que confiar en Dios, que poner mi confianza en Dios. Vamos a ir a Mateo 6:25. Vamos a ir a Mateo. Este registro de Mateo todo el registro es muy interesante, pero quiero ver lo que el Señor Jesucristo advierte, ¿sí? Mateo, ¿están ahí? 6:25. El Señor Jesucristo estaba compartiendo con sus discípulos y les dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acá Jesús lo que les dice es: no se preocupen desmedidamente. Esta palabra afanarse significa tener la mente partida, pensando en esto, en aquello, en otro, afanado tras las cosas del mundo. Después sigue el relato, seguramente muchos de ustedes lo han leído, y aquellos que no lo han leído lo invito a que lo lean, porque finalmente dice que Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿sí? Y Él las va a dar, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que Él pueda, cuando pones primero a Dios, el compromiso de Dios es suplir tus necesidades. El diablo trabaja con el temor, con el miedo, que tengas la mente partida en 1000 pedazos, con preocupaciones. ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Cómo hago para esto, para pagar aquello? El aumento de las cosas, ¿no? Ay, muy actual, ¿no? Cómo aumentan las cosas, y la gente todos comentando cómo aumentan las cosas, el dólar y los servicios y todo, la inflación, y es una conversación permanente. Entonces, ¿eso qué genera? Temor, angustia, incertidumbre, todo eso promovido por un ser espiritual de maldad que procura que los creyentes, principalmente, y la gente en el mundo,
viva con temor. Porque cuando hay temor, el poder de Dios no está. Cuando hay miedo. Muy difícil es el temor de Dios, que la palabra de Dios habla del temor de Dios. Que es lo que nosotros tenemos que procurar, que ese temor de Dios, ese respeto reverente, quiere decir ese temor de Dios, se refiere a tener un respeto reverente a Dios, una confianza en Dios. Muy por el contrario al temor que promueve el diablo. Ese temor de Dios hace que nosotros confiemos en Él y que estemos asegurados en Él ante toda circunstancia. Quiero mostrarles en Proverbio lo que dice la palabra con respecto a esto. Proverbios 14, vamos a ir. Proverbios 14. Hay muchos registros que hablan acerca de lo que representa un hombre, lo que es para un hombre, una mujer, tener ese respeto reverente por Dios. Fíjense en el versículo 26. Proverbios 14, 26. Dice, en el temor de Jehová, o sea, en el respeto reverente, en la confianza a Él, en entregarnos a Él, está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, qué importante que nosotros crezcamos en este respeto reverente. Ahora, si somos bombardeados permanentemente por noticias que el diablo trae a nuestra vida, que el diablo promueve, que no digo que no sean lo que pasa en el mundo, no ignoramos lo que pasa en el mundo, no es que decimos, no, esto no está pasando, está pasando, pero mi Dios, a Dios lo amo y lo respeto y sé que Él tiene las respuestas para mi vida, que mi vida no va a depender de lo que pase afuera, sino del Dios Todopoderoso que me ha escogido para bendecir mi vida. Hay un versículo, un registro que Jesús a sus discípulos les mencionó en Juan 8, que tiene que ver con esto que les estoy diciendo acerca de Juan 8, 31 y 32. El Señor Jesucristo estaba reunido con sus discípulos y en Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Acá Jesús le estaba dando la receta para ser libres. ¿Libres de qué? Del temor. Libre de las circunstancias que los rodeaban. No que sean ignorantes, sino que eso no sea un peso en su corazón. Que no sea algo que los detenga en la vida. A perder la paz, a perder el gozo. Pero fíjense que dice, acá hay varias cositas que tenemos que ver. Aquellos que habían creído en Él, ¿sí? Hay gente que no cree en Jesús, que no cree que es el Hijo de Dios, que vino a rescatarnos, pero hay muchos que sí creemos en Él. Entonces, esto está dirigido a nosotros, a los que creemos en Él. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Acá habla de permanecer en algo. ¿En qué? En sus palabras. Las palabras que Él habló son las palabras que le daba al Padre, dice en las Escrituras también. Yo hablo según el Padre me da que hablar, decía Jesús. Él no hablaba por hablar lo que a Él le parecía, sino que el Padre le daba palabra para que Él, a su vez, le dé palabra a otros. Y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. El fin de este relato es que ellos sean libres de todo temor, de toda angustia. Pero tenía que hacer una tarea, permanecer en las palabras de Él. Y el permanecer en las palabras de Cristo requiere una cosa: disciplina. Disciplina. Es decir, nuestra mente
Cuando llegamos a la palabra de Dios, venimos con una mente indisciplinada, una mente carnal que piensa en las cosas de este mundo. Pero a medida que vamos conociendo a Cristo, nuestra mente comienza a transformarse en una mente espiritual. Ese Espíritu Santo que recibimos dice que nos ayuda en toda debilidad para poder nosotros transformarnos y hacer aquellas cosas que convienen conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos desarrollar una disciplina de ir a la palabra de Dios, de que nuestros pensamientos, de saber seleccionar los pensamientos que tenemos, porque de ahí mana la vida, ¿sí? Proverbios 4:20 nos dice también acerca de este tema de los pensamientos, que son tan importantes y a veces le damos tan poco valor o estamos tan poco presentes para lo que pensamos, ¿no? Por eso, ¿hoy pensaron? Bueno, sí, pensaron, menos mal. ¿Qué pensaron? Porque ahí está el punto. Pensar, vamos a pensar. El tema es qué pensamos, ¿no? Proverbios, les dije, 4:20. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. O sea, nos está llamando a prestar atención, a estar atentos a la palabra de Dios. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Acá los ojos se refiere al entendimiento espiritual, no se nos habla de ojos físicos, si bien nosotros leemos la palabra de Dios, pero no basta con leerla, basta con desarrollar un entendimiento espiritual, y para eso tenemos que pedirle a Dios, a través del Espíritu que nos ha dado, que nos dé entendimiento de su palabra, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si yo miro desde mi carnalidad la palabra de Dios, no alcanza. Necesito que Dios me revele desde lo espiritual qué me quiere decir con su palabra. Dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Después sigue diciendo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, conforme a el corazón es el corazón de la mente, ¿no? No es tampoco el corazón físico, sino que es el centro más profundo de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Conforme a los pensamientos que tenemos ahí, será la vida que tendremos. Por eso hay tanto que la palabra de Dios habla de los pensamientos, que son tan importantes. También en Proverbios 3 nos dice, en el 1 y el 4, vamos a leer: hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Ven? No seas olvidadizo, no seas un creyente olvidadizo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Vieron qué fácil a veces nos olvidamos de las cosas de Dios? Cuando viene un pensamiento, te enganchás enseguida, ¿viste? Además, ustedes vieron que, ¿cuáles son las noticias que más venden? Las malas. ¿Por qué en los diarios aparecen siempre las tragedias, las malas noticias, las pálidas en primera plana, ¿no? Los noticieros ni hablar. ¿Por qué es lo que más vende? ¿Quién está detrás de eso? El diablo. Las buenas noticias van a segundo plano. Un recuadro ahí chiquitito, y ni las lees porque las pasás por encima, porque estás tan sorprendido por las grandes noticias negativas. Y así opera el diablo, queriendo cautivar o queriendo robar el corazón de las personas. Seguimos leyendo: hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, si queremos tener largura de días, años de vida y paz, ¿qué tenemos que hacer? Fácil, su palabra, por sobre todas las cosas. Que sea esa palabra la que me energice a mí en mi vida, y no ser motivado por el temor, porque saben, hay dos grandes motivadores. La gente puede actuar por temor o por amor. Nosotros estamos llamados a movernos por amor y no por temor. Cuando nos movemos por temor, estamos en pecado.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Acá hay una gran clave, porque habla de la misericordia y la verdad. Las dos van juntas. No pueden ir separados. Yo no puedo decir, sí, yo me manejo de acuerdo a la verdad, pero no tengo misericordia. No sirve, no funciona. Cuando una persona se maneja solamente por la verdad y deja de lado, no es misericordioso, se vuelve una persona rígida, estructurada, va a lastimar a otros y a su vez va a alimentar su propio ego. La misericordia y la verdad tienen que ir asociadas siempre. Fíjense un registro en Mateo 9, donde el Señor Jesucristo es justamente sometido a un juicio, es juzgado, un juicio totalmente fuera de la misericordia. Mateo, les dije, libro de Mateo 9, muy bien. Veo que me están siguiendo, están pensando. No, espero que piensen bien. Pasando en el 9, vamos a leer el 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Aconteció, dice en el 10, que estando él sentado a la mesa en la casa, fue a comer a la casa de este hombre. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, se ve que era un conjunto de amigos. Mateo dijo: vengan muchachos, vengan conmigo que va a venir Jesús a mi casa. Y vinieron todos. Cuando vieron esto los fariseos, no podían faltar. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, ¿eran pecadores? Eran pecadores los que estaban ahí. O sea, no podemos decir que eran creyentes maravillosos, ¿no? No podemos pensar otra cosa. Eran pecadores. Y los publicanos además eran personas despreciadas porque eran los que cobraban los impuestos al pueblo judío a favor de Roma. O sea que era como la DGI, ¿no es cierto? ¿Vieron? Más o menos acá. La FIP, sí, la DGI es vieja. Define los pensamientos viejos. Sigue diciendo: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ellos no estaban alejados de la palabra de Dios, pero les faltaba misericordia. Cosa que el Señor les mostró. La verdad, si la misericordia lastima, aleja a la gente, te volvés rígido, estructurado, implacable. La misericordia hace que la verdad realmente brille. Y también la misericordia sin la verdad tampoco funciona, porque nos volvemos permisivos, ¿no? Es decir, nos volvemos, no tenemos límites. La verdad lo que hace es ponernos límites, pero dentro de la misericordia. Jesús jamás dejó de lado la voluntad de Dios y la misericordia, porque Dios es misericordioso con todos nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. En Mateo 11 vamos a encontrar una característica de Jesús a la cual Él nos invita y quiere compartir con nosotros. Mateo 11, vamos a leer en el versículo 29. 11:29.
Es Jesús diciéndoles en este registro: venid, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice. ¿Sí? Él nos está diciendo que aprendamos de Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La forma de nosotros de ser disciplinados, de disciplinarnos a la palabra de Dios, requiere de esto: ser mansos y humildes. Requiere de mansedumbre y humildad. Si nosotros logramos cultivar estas cosas en nosotros, de ser manso, de aceptar la voluntad de Dios, de no contradecir la voluntad de Dios, de no cuestionarlo a Dios, vamos a poder lograr esa disciplina que nos va a permitir permanecer en la verdad. Una característica de Cristo a la cual Él nos invita: ser mansos y humildes para poder ser disciplinados a la voluntad. No hay libertad sin disciplina. Aquellos que piensan que la libertad es hago lo que yo quiero, como yo quiero y como me parece, eso no es libertad. La libertad requiere disciplina. Y acá Jesús nos está enseñando cómo lograr esa disciplina, siendo manso y humilde de corazón. Nuestros pensamientos deben estar alineados, alimentados y fortalecidos con la palabra de Dios. Colosenses 3, vamos a ver otro registro. Colosenses 3. En el versículo 2, Colosenses 3:2. Vamos a ver desde el 1, porque es interesante esto. Si podéis haber resucitado con Cristo, o sea, si creemos en Jesús, si lo confesamos a Él como Señor en nuestra vida y creemos que Dios lo levantó de los muertos, como dice Romanos 10:9, creemos en Él. Si hemos resucitado con Él, somos nuevas criaturas en Él. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto de la mira es la palabra griega que utiliza acá, tiene que ver con pensamientos. Pensad en las cosas de arriba. Otra versión lee: piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Una vez más, exhortándonos, alentándonos a llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Le pertenecemos a Él. Entonces, que sus pensamientos estén en nosotros es una necesidad para poder ser librados de toda angustia, de todo temor, de todo el temor que el diablo quiere sembrar en los corazones. Este principio de disciplinarnos, de permanecer en Él, lo vemos a lo largo de toda la Biblia en hombres que Dios llamó para distintas situaciones que seguían el propósito de Dios. Distintas situaciones que... Estamos bien ahí. Los vemos en toda la Biblia. Y un ejemplo, que hoy lo mencionamos un versículo, es Josué. Josué fue un hombre llamado por Dios, que le sucedió a Moisés. Moisés liberó a Israel de la esclavitud en el pueblo de Egipto. Y Josué fue llamado por Dios a seguir la obra que Dios tenía planeado para el pueblo de Israel, que era llevarlos a la tierra prometida, sacarlos de esa esclavitud y que vayan a la tierra donde fluía leche y miel. Josué fue un hombre escogido por Dios por su valor, por su entereza, por su disciplina, porque él se mostró un hombre disciplinado en la palabra de Dios. Fíjense, vamos a leer algunos versículos. Josué 1, en el primer capítulo de Josué.
Vamos a leer desde el 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Un llamamiento en ese tiempo para ese hombre con una finalidad. Un llamamiento como hoy todos tenemos de parte de Dios, a llevar la palabra de Dios a otros que aún no la conocen. A eso fuimos llamados también como iglesia, como hijos de Dios, a mostrar al mundo la salvación que hay en Cristo. Sigue diciendo en el 4: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. ¿Sí? Dios le estaba diciendo qué sector, dónde se iban a ubicar. Y en el 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué Dios podía decir esto? Porque Josué era un hombre disciplinado en la voluntad de Dios. Un hombre que estaba persuadido en que no iba a hacer otra cosa que era aquello de lo que Dios le estaba mandando. En el 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y acá está la clave, que también es un llamado a nosotros. ¿En qué debemos esforzarnos y ser valientes? Porque ¿saben qué? A veces declarar la palabra de Dios requiere de valentía. Muchos no hablan de Dios y de Jesucristo en el mundo porque tienen temor a ser ridiculizados, a ser que es algo anacrónico, es algo del pasado, eso era para antes, ahora hay otras cosas. Entonces hay que ser valiente para hablar la palabra de Dios y esforzado. Y claro que sí. Y Él nos llama a eso. Dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué después hizo la voluntad de Dios. Dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, les dio todas las instrucciones para pasar el Jordán y ocupar la tierra. Dios se le manifestó a Josué porque era una persona disciplinada en la palabra de Dios. En obstante, Dios le decía: esfuérzate y sé valiente en hacer mi voluntad. La ley que le di a mi siervo Moisés, cumplíla. Y hoy nos dice a nosotros, Jesús nos dice: permanezcan en mi palabra y serán mis discípulos y serán libres, verdaderamente libres. Josué 24. Quiero mostrarles el corazón de este hombre. Josué 24, en un momento donde tomó una decisión conforme a todo esto de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Cuáles eran sus pensamientos? 24, vamos a leer el 14. Él estaba frente al pueblo, se habían ubicado ya en las tierras, habían poseído las tierras. Un pueblo que había estado contaminado por idolatría a otros dioses. Y aún en la tierra donde ellos estaban, el lugar donde habitaban, la gente que moraba allí y que a ellos habían conquistado tenían otros dioses. Y Josué les dice: ahora pues,
temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. O sea que estos hombres todavía seguían en sus pensamientos de otras, contaminados por el mundo que los rodeaba, que no les permitía poner realmente primero a Dios en sus corazones. Y en el 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, o sea, si no les cuadra esto de servir a Dios, si no va con ustedes, si no les pinta, ¿vieron como dicen ahora? Escogeos hoy a quién sirváis. O sea, decidite. O estás con Dios o estás con el diablo. Escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Qué corazón, ¿no? A pesar de que todo el mundo siga en contra y hablando y diciendo: no, es anacrónica la palabra de Dios. No, pero ¿cómo vas a creer esas cosas? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermoso hombre de Dios y hermoso ejemplo nos deja a nosotros. Y gran motivador tiene que ser en nuestra vida esto. Hay una frase que alguna vez hemos mencionado que dice: controle sus pensamientos porque se convierten en palabras. O sea, aquello que yo pienso, tarde o temprano se habla, se menciona. Controle sus palabras porque se convierten en actos. O sea, después de las palabras vienen lo que yo voy a hacer, la acción. Controle sus actos porque se convierten en hábitos. Aquello que miramos y aquello que hacemos permanentemente se transforma en un hábito en nuestra vida. Y controle sus hábitos porque se convierten en su vida. Aquellos hábitos que el mundo quiere traer a nuestra vida para sacarnos de nuestra confianza en Dios, de nuestro permanecer firme en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla mucho acerca de los pensamientos, de que nuestra mente carnal sea transformada a una mente espiritual. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos la mente de Cristo. Espiritualmente tenemos esa mente, tenemos esa capacidad dada por el Espíritu de Dios para que nuestra mente se transforme a la mente de Cristo. Se necesita de nuestra disciplina, de nuestro estar presente, en qué pensamientos vienen a mi vida, qué le doy lugar y qué no le doy lugar. Y no quiere decir que ignoremos lo que pasa en el mundo. No quiere decir que seamos ignorantes del mundo que nos rodea. Pero sí tenemos que estar muy presentes de que Dios y sus respuestas son mucho más grandes que cualquier problema, cualquier situación. Como decía Jesús en Mateo: no os afanéis, no estén con la mente partida por preocupaciones, por cosas, porque Dios sabe que tiene necesidad de cada una de ellas. Pongan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que, Padre, te queremos dar gracias por ser un Dios tan generoso, tan grande, de tanto amor, por habernos dejado el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor Jesús, porque tus palabras nos hacen libres. Permanecer en ellas nos dan libertad, nos dan seguridad. Y como dice en la palabra, que tú vas a guardar en completa paz aquel en cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en vos, Señor, ha confiado. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Y a disfrutar juntos ahora. No comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu amor.